Países Bajos, un país que no hace mucho tiempo seguía siendo muy creyente. Te estoy hablando que más del 80% de las personas que habitaban aquí todavía iban cada domingo a las iglesias, porque decían que la fe era un factor importante para la moral de sus habitantes. Pero, ¿qué está pasando aquí? ¿Será que todo eso ha cambiado? ¿Será que la fe hoy en día se está extinguiendo aquí en los Países Bajos? Bienvenidos a otra ruta. Aunque Holanda es un país cristiano, es un país que tiene la religión oficial el protestantismo, pero no se practica, no se enseña. ¿Por qué los Países Bajos eran tan creyentes? Pues te cuento que hablar de religión aquí en Holanda es hablar sobre el calvinismo, ya que aquí en el continente europeo, Holanda era considerado el país más calvinista de todos. ¿Qué significa eso? Pues quédate que te lo vamos a contar de una manera súper fácil. El calvinismo es el cristianismo reformado y la idea más importante de esta línea es la soberanía absoluta de Dios en todos los aspectos de la vida. Dios es omnipotente, o sea, Él todo lo puede, Él es omnisciente, Él todo lo sabe y todo lo que sucede en el mundo está bajo su control. Ahora que tienes una idea de lo que es el calvinismo y que este era un movimiento muy fuerte en Holanda, quizás te estés preguntando: pero ¿cómo rayos llegaron los holandeses a ser tan creyentes? Es una pregunta muy válida, pero la respuesta es muy extensa y complicada. Así que te lo vamos a resumir. Pero no creas que un ángel llegó aquí a Holanda y le susurró a los holandeses: ustedes tienen que creer. Pues no. Aquí el calvinismo llegó a meterse tan fuerte por diferentes razones. Una de ellas es que, como muchos ya sabemos, hace un tiempo atrás el catolicismo se asociaba con las pretensiones imperialistas de España. Y eso no le gustaba a los holandeses. Así que la corriente calvinista estaba ganando puntos. Podríamos decir que su éxito se debió a que ofrecía la fórmula que mejor se adapta a las circunstancias políticas y sociales de aquel momento histórico en el que empezaba el lanzamiento contra España. ¿Pero qué lanzamiento? Bueno, eso ya es otra historia. Comenta en los comentarios si te gustaría que hagamos un video sobre eso. Seguimos. Y otra cosa que se destacaba del calvinismo y que a los holandeses les encantaba es que reconocía el derecho de dar tu opinión en contra de medios públicos. O sea, estamos hablando en contra de políticos, medios de comunicación. Prácticamente ofrecía libertad de expresión. Además, ponía mucho énfasis en la importancia de las comunidades eclesiásticas locales. Por eso es que en cada lugar de Holanda que vas, puedes encontrarte hasta 2 y 3 iglesias por barrio. Quizás ahora mismo estés pensando, pero esto suena más a una estrategia política que a una creencia en Dios o algo por el estilo. Bueno, y si piensas eso, no estás del todo equivocado, porque aunque el calvinismo es una corriente cristiana que enseña el creer en Dios y la importancia de ir a la iglesia para alimentar a tu espíritu, también trajo consigo a muchos valores humanos que hoy en día se siguen practicando en la sociedad holandesa. Por ejemplo, el calvinismo enseña que la vanidad es una actitud intolerable, que esto es algo que no le agrada a Dios y por eso es inaceptable. Y aunque se puede decir que esto cada vez se ve menos, es algo que se sigue percibiendo en la sociedad holandesa. Por lo general, los holandeses no suelen presumir mucho de sus posesiones. Por más ricos que sean, muchas veces los sueles ver en bicicleta y en ropa sencilla. Aparte de esto, la tradición calvinista le da mucha, pero mucha importancia a lo que es la formación intelectual del hombre. Ellos opinan o piensan que el hombre tiene una responsabilidad muy grande ante Dios, así que una de esas cosas es el leer y el estudiar. Y esto ayudó mucho a que los holandeses cada vez más tomaran el paso de desarrollarse en diferentes materias, aparte de estudiar la Biblia. Y se enseñó mucho sobre lo que es la lectura, y eso es algo que hoy en día se sigue viendo. Los holandeses son muy dados a la lectura y a querer aprender de otras culturas. En otras palabras, este país se volvió muy creyente por las cosas que estaban pasando aquí en el país, tanto político como social. Y esto, señores, trajo muchos beneficios al país. Pero también la gente se pregunta cuándo eso cambió y por qué.
A principios del siglo XX, después de muchos años de conflictos y desacuerdos políticos y religiosos, se trataba de ordenar la sociedad según la filosofía de vida de cada grupo social. Así fue como protestantes, católicos, socialdemócratas y liberales comenzaron a organizarse independientemente uno del otro, en algo que llamaban pilares. Se puede decir que la gran mayoría de Holanda estaba dividida en esos grupos. Cada pilar tenía instituciones basadas en sus propias ideologías, pero esto no se quedó aquí, sino que poco a poco las escuelas se fueron uniendo. Y con esto también los partidos políticos, cadenas de televisión, radio, hospitales y hasta periódicos se dirigían por la misma ideología. Y todo eso con el fin de que cada uno de estos medios querían atender a su propio grupo social. Al inicio, los pilares religiosos formaban la mayoría. Entre estos pilares había separaciones muy estrictas, lo que significaba que los miembros de un grupo casi no tenían contacto con los de otra ideología. Y lo más fuerte de todo esto era que tú podías nacer y crecer bajo cierto pilar y no tener contacto con ningún otro pilar. O sea, esto es algo rarísimo. Vamos, lo que hoy en día se conocen como ciertas sectas. Con todo y todo, los pilares eran capaces de trabajar juntos, aunque todo eso pasaba entre las élites. O sea que desde ese tiempo ya se viene hablando de lo que son las jerarquías, quién manda, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, es cierto que esas cooperaciones eran necesarias para que los pilares pudieran ser un poco más fuertes y así tener una mayoría de votos. O sea que eso también le convenía a ellos, ya que eso iba a traer lo que es una armonía política. Pero después de muchos años, más o menos a mediados de la década de los 60, bajo la influencia de la secularización, las líneas estrictas entre pilares comenzaron a desaparecer, provocando el inicio de la despilarización, el fin de una sociedad basada en pilares. Por el crecimiento de la prosperidad, las personas se enfocaban más en el desarrollo individual que en cumplir con las expectativas del pilar. ¿Para qué buscar a Dios si todo lo que tengo lo tengo con mi esfuerzo? Entonces ya más es una fe en sí mismo, en lo que ellos han logrado, lo que pueden lograr, y han dejado a Dios de lado. Eso es lo que vemos hoy en la sociedad holandesa. Eso también causó que surgieran culturas juveniles que se rebelaran en contra de la generación anterior. Entonces la iglesia fue de las cosas que se rechazaba, eso de los padres, obispos, curas, como autoridad en ese sentido, ¿no? Lo cual hizo que cada vez menos personas se consideraran parte de estos pilares. Esto trajo un problema en este partido, ya que partidos religiosos comenzaron a perder gran parte de su apoyo y eso trajo como consecuencia que por primera vez en medio siglo ellos perdieran las elecciones. Por lo cual no alcanzaron a obtener la mayoría absoluta en el Parlamento. Eso llegó a tal nivel de que algunos políticos religiosos comenzaran a trabajar juntos, como el catolicismo y el protestantismo. Esto es lo que hoy conocemos como el CDA. Un partido cristiano donde nosotros como iglesia hemos votado, tenemos senadores, tenemos diputados, ministros que son cristianos que están trabajando en el gobierno y eso es una influencia positiva porque algunas leyes pueden pararse que quisieran aprobar en estos estados tan liberales. Aunque lo creas o no, aparte de la emancipación y la democratización, otro factor que influyó en la depilarización fue la televisión. Y se preguntarán, ¿qué tuvo que ver la televisión con todo esto? Y como ya le dijimos anteriormente, habían personas que crecían en un pilar, pero en ese pilar no sabían de los otros. Así que la televisión llegó para romper esa barrera, ya que por medio de ello, ya los otros pilares podían saber de los otros. ¡Wow! ¡Qué enredo! Uno del otro y otro del otro. A ver, desenmarañen esto. Todo esto no solamente hizo que menos personas se identificaran como parte de una denominación, sino que también ha estado menguando la asistencia a los servicios religiosos. En el 1971, el 37% de la población adulta asistía regularmente a los servicios de oración, al menos una vez al mes. En el 2019, esto se redujo al 13,9%. Alrededor de 8,6% de la población de 15 años o más asiste a un servicio de oración todas las semanas. Un poco más del 6% por lo menos va una sola vez al mes a un servicio religioso. 4 de cada 5 personas no asiste a ninguno.
La fe en Holanda lamentablemente está disminuyendo. Aunque yo aquí desde una temprana edad me convertí al cristianismo, siempre me he tratado en vínculos cristianos, así que quizás no lo note de una manera directa, pero si hablo del trabajo o de los estudios, noto que muchos a mi alrededor no son creyentes ni tampoco quieren saber de Dios. Ja, veel minder. Ik zou meer zeggen dat is het manier van denken van het westelijk. Het is niet cultuurgericht, maar meer politiek gericht. Omdat we zitten steeds na een tijdperk dat alles moet je accepteren en je mag niet dingen zomaar vinden. Y aquí cuando tú dices que eres creyente te miran como que, bueno, eso es como algo ouderwets, como dicen los holandeses, o sea, algo más como de la antigua. Y ellos suelen ser de mente abierta, o sea, de que todo se puede. Je ziet het door het gedrag van mensen, je ziet het door hoe mensen uitgaan op feesten, hoe ze hun seksualiteit benaderen. Je ziet het door gewoon het dagelijkse leven wat je nu al ziet. Los holandeses en sí, no puedo decir que todo, no puedo generalizar, pero sí hay un porcentaje en los años atrás que sí eran muy creyentes. Lastimosamente, las nuevas generaciones ya no tanto. Me da mucha pena saber y sentir y ver a mi alrededor que Holanda día tras día se vuelve más ateo, o sea que da su espalda más a Dios. En general en Holanda sí hay un disminuir de la fe cristiana porque las noticias dan cifra de que cada año se están cerrando templos antiguos que son monumentos muy bonitos, muy preciosos, pero lamentablemente vacíos. Para el país esto solamente significaba una sola cosa, que estas hermosas iglesias ya no cumplían el propósito por el cual fueron creadas. Entonces o la va a vender o se unen parroquias para poder sustentar también el edificio. Aún se pierde porque no todos son dispuestos a cambiar de una parroquia a otra, o que sea un pueblo que está a 2 kilómetros, 3 kilómetros, pero cada uno está aficionado a su iglesia. Entonces esto también contribuye a que los feligres disminuyan. No tenemos la economía suficiente para poder mantener estos templos. Solamente o una empresa o el gobierno mismo puede mantenerlos porque son altos. Por lo cual queda la pregunta, ¿se van a demoler o se van a usar con otro propósito? Lamentablemente, desde el año 1970, unas 400 iglesias comenzaron a ser demolidas o transformadas para otros usos. Y no solo eso, sino que desde entonces esto se ha acelerado drásticamente. Se dice que aproximadamente cada 2 semanas cierran una iglesia. Y eso es tanto que una quinta parte de las iglesias aquí en Holanda se han convertido en inmuebles destinados a otros usos. Por ejemplo, mira esta iglesia que está atrás de mí. Es una iglesia que hace muchos años atrás ya dejó de recibir a feligreses. O sea, dejó de recibir a personas que vinieran a practicar la fe. Cerró sus puertas. ¿Por qué? Porque ya la gente no estaba asistiendo. Entonces, ¿qué hizo el ayuntamiento? El ayuntamiento agarró y convirtió las salas en salas de congreso. Y hoy en día solamente se puede visitar la torre de la iglesia por los turistas, pero la sala ya está exclusivamente reservada para eventos privados o congresos en general. Ahora, ¿qué piensas tú sobre todo esto? Yo no le daría otro uso a una iglesia, aun sea de que ya no la estén usando mucho. Y no estoy de acuerdo que hagan discotecas o lo que sea. A veces hacen hasta museums, pero para otro uso, o sea, no para el cristianismo. Algo que tenga que ver con nuestras creencias o no. Yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que una iglesia debe ser una iglesia y punto. Ik zou sommige kerken bewaren als een monument, dus je zou er ook echt niks in zetten. Het is puur uit respect voor het geloof. En je zou andere gebouwen, dat het gebouw niet meer goed in staat is en dan zou ik het beter helemaal in eenmaal slopen en iets anders daar in plaats van bouwen. Tumbar el edificio, tampoco diría yo. Yo no estoy de acuerdo que derrumben muchas iglesias o más iglesias aún, porque realmente se necesita un templo donde las personas puedan ir y puedan demostrar su fe. Quizás se puede utilizar de otra manera y así quizás se puede guardar un poquito de la historia del lugar, de la iglesia que estuvo en un día en el pasado. Le podrían dar como un nuevo objetivo al edificio, porque el edificio no forma la iglesia. La gente que asiste hace que una iglesia sea una iglesia. Que hagan otro fin para una iglesia, yo siento y creo que es una falta de respeto hacia Dios. Para que tengas una idea de qué tipo de uso se le ha estado dando a algunas iglesias, vamos a compartir algunos ejemplos. Empecemos con una iglesia en Arnhem llamada de Josefkerk.
Por un tiempo esta iglesia se convirtió en una pista de skate, mientras que el Houwkerk en Gouda se ha utilizado como pista de patinaje. Ahora, si vamos a Zwolle encontrarás la Broederenkerk, que hoy en día es una librería, mientras que en el sur, en Maastricht, el antiguo monasterio de Kruisheren se ha convertido en un hotel de diseño. En la hermosa ciudad de Haarlem transformaron a una iglesia en una cervecería que hoy en día se conoce como Jopenkerk, y en Helmond la iglesia Bernadette se convirtió en un supermercado. También está el famoso Paradiso en Ámsterdam, que también era una iglesia y hoy es un club nocturno en donde también se celebran muchos conciertos. Pienso que están tomando esa decisión de llenar templos que eran antes de iglesias o que eran utilizados para iglesias, reuniones espirituales, porque se están enfocando más en lo monetario. Saben que instituciones, iglesias no dejan mucho beneficio y por eso optan por las opciones de convertirlos en otros centros que sí genera más dinero a la economía. Algo que hemos podido notar aquí en la Basílica de San Nicolás, en el centro de Ámsterdam, es que a cierta hora las campanas suenan como por algunos 2 o 3 minutos, y eso es como una señal en gran parte de la ciudad, diciéndole, como quien dice, a los feligreses o a las personas que quieren venir de que la misa va a empezar. Por otra parte, aparenta ser que la iglesia se ha convertido en un atractivo turístico para las personas jóvenes, donde ellos entran, hacen fotos, hacen videos, y las personas mayores son los que se han convertido aparentemente en los verdaderos feligreses de esta iglesia. Mientras grabábamos delante de la iglesia, veíamos a una señora que estaba viendo el edificio atentamente. Así que decidimos hacerle una pregunta. ¿Y usted vive aquí o es turista también? De la Patagonia chilena. Chilena. No soy una filigresa. ¿No es creyente? No, creyente no, pero sí las encuentro muy lindas. En esta ocasión estamos haciendo un documental de algo muy curioso, que las iglesias de aquí, de este país, se han venido cerrando. O la cierran o la convierten en muebles, en cervecería, bares, librerías. Entonces mantienen esta misma arquitectura, pero si usted entra, por ejemplo, algunas, es un bar. Ahí están bebiendo, tienen música y todo lo demás. Entonces, yo me imagino cuánto habrá costado hacer esto, cuánta mano de obra, cuánta gente murió, cuánta gente sufrió para hacer esto. Yeah. Que lo destronen en un 2x3, no sé. Sí. ¿Qué piensa usted sobre eso? No lo encuentro bueno, ¿no? Porque es historia, sea como sea, es historia. La historia nos lleva al pasado y nos lleva a no repetirlo en el presente. Lamentablemente se le está dando el uso, como tú has mencionado. Yo he visto hasta tiendas, hoteles, discotecas dentro de estos templos, pero Dios no habita en templo hecho por hombre. Nosotros somos la iglesia y nosotros en realidad nos reunimos en un templo para adorar al Señor, y eso no quita de que nosotros podemos compartir la palabra donde quiera que estemos, fuera de las 4 paredes de un templo. Pero si nos los pusieran a una cantidad razonable, abrieran y hubieran iglesias que sí pudieran comprarlo, y nos evitamos estar alquilando y todos estos problemas que tenemos de iglesia. La conferencia episcopal holandesa ya dio una dirección de esto, ¿no? Antes la iglesia se podía hacer otras tiendas, o bar, esas cosas, ¿no? Pero en los últimos años, los que va a vender la iglesia tiene que o hacer apartamentos, o hacer lugares que mantenga la dignidad del lugar. La mayoría de eso va a ser apartamentos o sala de reuniones, así, de exposiciones, esas cosas. Ahora, ¿qué piensas tú sobre todo esto? Cuando cierran una iglesia, ¿es mejor que la destruyan por completo o está bien que la usen con otros fines? Déjenos saber en los comentarios. ¿Cómo podemos notar que aquí en Países Bajos hay una crisis de fe? Bueno, te lo voy a explicar. Este país es reconocido o se conoce como un país sumamente liberal. No sé si sabes qué significa Sodoma y Gomorra, o déjame dártelo más sencillo aún, el país donde todo se puede. Así se ve este país. Sí, es verdad. Holanda es conocido por el liberalismo. Aquí se puede todo, y si dices algo en contra de algo que se pueda, pues de una vez eres condenado. Si tu manera de pensar no está fundado en lo que dice la palabra, sea de Dios, entonces como que ya tienes otras ideas, otros pensamientos, otras creencias, y a lo que ellos le llaman es ya
libertad. Llega un momento en que se pasa ya de libertad, sino que se vuelve un libertinaje. La diferencia entre la libertad y el libertinaje es que en la libertad tú tienes derecho a muchas cosas. En el libertinaje tú no tienes límites. Los límites se te van al olvido. Choca mucho con lo que creo, porque muchas veces por motivo de ese libertinaje podemos caer en muchas cosas que no queremos caer y que después es el mismo Dios que nos tiene que sacar de ella. ¿A qué se debe esto? Bueno, se debe a que muchas cosas aquí se comenzaron a permitir, mientras que en otros países aún no se permitían. Yo creo que se notan muchas cosas, no tanto en la vivencia aquí en Holanda, pero también en lo que es la política. Yo sé que antes, por ejemplo, los partidos políticos cristianos eran mucho más populares que hoy en día. Eso también se va notando en todas las reglas, en la ley. Por ejemplo, en el año 1976 se legalizó el uso de la marihuana. Otra cosa es que en el año 2001 los homosexuales se pueden casar. Antes la prostitución se veía como algo marginal. Hoy en día esto es una profesión y está legalizada aquí en Países Bajos. Y en el año 1984 el aborto se hizo legal. Pues estas son una de las razones por qué este país se ve como el país donde todo se puede. Ahora, ¿cómo es ser cristiano en un país tan liberal y donde la fe parece estar menguando? El ser cristiano en Holanda no creo que es diferente a otras naciones. Cada nación quizá tendrá su opresión diferente y creo que Dios nos da la habilidad y el poder para nosotros poder ser cristianos en donde quiera que nosotros estemos. El cristianismo aquí en Holanda yo lo experimento para mí bien, porque si lo comparo a otros países, por ejemplo en el China o en África, yo diría, bueno, aquí yo estoy cómoda, aquí puedo decir y hablar acerca de mis creencias, puedo hablar acerca de mi fe, mientras que en otros países no se puede hacer. Pero digo que aquí las tentaciones y quizás el mundo es muy diferente. Yo, hablando de mis experiencias, por ejemplo, en mis estudios, muchas veces noto que no hay mucha comprensión ni mucho respeto hacia mis creencias. Entonces yo creo que aquí la religión en sí, a comparación de otros países, como acabo de decir, quizás uno aquí se conforma y lo hace bien, pero podría ser mucho mejor. Y los holandeses aquí tienen otra mente más abierta, ¿no? O sea, creen en diferentes cosas, por ejemplo el yoga, pero si hablamos del cristianismo, no. A pesar de lo que dicen las estadísticas, hay muchos que creen que el cristianismo no se está perdiendo del todo, porque mientras el movimiento ortodoxo está menguando, las iglesias carismáticas parecen estar creciendo. Muchas veces mis planes para resolver mis problemas son muy diferentes a los planes de Dios. Gente que vienen a este país por primera vez buscan ayuda y refugio en las iglesias. Eso ha ayudado a que la iglesia hayan crecido. Si miramos 37 o 30 y tantos años atrás, el aumento hispano es superior a lo que existía antes y las iglesias extranjeras han crecido, como la iglesia africana, los surinameños y los latinos ha aumentado. Lo estamos viendo también en el pueblo holandés, no solo en el pueblo latino en Holanda, pero también en el pueblo holandés, que cada vez está saliendo más a las calles para llevar el evangelio del Señor. ¿Será que llegaremos a un punto donde Países Bajos dejará de creer en un ente sobrenatural? No creo que la fe deja de existir, ¿no? Ni en Holanda ni en ningún lado, ¿no? Porque solo si hay 2 o 3 que se reúnen en mi nombre, dice Jesucristo, ¿no? Y ahí está la iglesia. Er zal altijd een groep mensen zijn die altijd standvastig daarmee zijn en die hun moreel echt wel willen bewaren. Yo creo que lo que el futuro nos trae con respecto a la fe es que va a aumentar. Aunque unos abandonen, Dios seguirá tocando corazones, la iglesia seguiremos predicando, seguiremos yendo a la calle a hablar de Jesucristo, seguiremos proclamando de que hay esperanza para las soluciones a los problemas y esperamos que la fe pueda crecer más de lo que está haciendo ahora mismo. Que ha pasado de todos en 2000 años, nunca se ha acabado la fe, aunque no lo buscan en la iglesia católica o en la iglesia, pero lo va buscando en otra espiritualidad, budismo, otras cosas. Esto nos hace ver que siempre el hombre tiene esa necesidad, siempre ha sido así, ¿no? ¿Y tú qué piensas? ¿Será que la fe en Holanda en algún momento se acabará? Déjanos saber en los comentarios y dale click a este video.